Saludos mis jóvenes estudiantes, en esta oportunidad vamos a repasar el tema de vectores. Comencemos definiendo lo que es un vector. Como les dice la gráfica, es un objeto matemático con dirección y magnitud. La palabra vectores se refiere a cualquier elemento en Rn. Rn significa un espacio que ya puede ser un espacio plano, como sería en R2, o por ejemplo en R3 sería un vector en el espacio, o simplemente en R1, que es donde el vector tiene una sola coordenada. Fíjense, cuando tenemos dos vectores y queremos sumarlos, simplemente lo que debemos hacer es sumar sus pares de componentes correspondientes. Por ejemplo, el vector A que tiene coordenadas A1, A sub 2 y el vector B que tiene coordenadas B sub 1, B sub 2, para hallar la suma de ellos dos, se suman sus coordenadas en el orden, pues, A sub 1 con B sub 1, A sub 2 con B sub 2. Ok, si estuviéramos hablando de el eje cartesiano X y sería X1 más X2 y Y1 más Y2, ok. Geométricamente, en el gráfico les muestra cómo hacer una suma de vectores. Esto no es otra cosa sino en la punta del vector A, por ejemplo, colocar el vector B, o viceversa, en la punta del vector B colocar el vector A, y simplemente desde el principio de A hasta el final de B, o desde el principio de B hasta el final de A, trazamos nuestro vector suma A más B. O en el caso de la lámina que estamos viendo, el vector B más W. En este caso, ¿qué pasa cuando multiplicamos un escalar por un vector? Simplemente ese escalar se multiplica por cada una de las coordenadas, lo que hace que, digámoslo así, el vector se estire ¿cuánto? Tantas veces como multiplique ese escalar, ¿ok? O sea que si es un escalar que es menor a 1, es un decimal o una fracción, obviamente ese vector, en vez de expandirse, lo que va a hacer es contraerse. Ahora bien, al principio les dije que el vector era un elemento matemático que tenía magnitud, dirección y sentido. ¿Cómo determinamos cuánto vale esa magnitud? Bueno, esto es simplemente aplicando el teorema de Pitágoras. Es decir, cada una de las componentes del vector la multiplicamos, las elevamos al cuadrado, la sumamos y le sacamos la raíz, tal cual. Parece que en Pitágoras nos decía que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿ok? Eso expresado con una fórmula es la que vemos ahí. Que el módulo de A, o el valor absoluto de A, ¿ok?, es igual a la raíz de A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado. En el ejemplo que vemos en la gráfica, el vector B, que está definido desde el origen hasta el punto P 3, 4, simplemente su magnitud va a ser ¿quién? La raíz de 3 al cuadrado más, más 4 al cuadrado. Es decir, 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado 16 daría 25. La raíz de 25 es 5. O sea que la magnitud de ese vector B sería 25. Cabe destacar que en este caso, si la magnitud de un vector es igual a 1, decimos que ese vector es unitario. Y cualquier vector lo podemos transformar en su versión unitaria, ¿ok? Que está, como pueden ver en la parte inferior de la lámina, está denotado, en este caso, en vez de tener una flechita, lo que tiene es un sombrerito, nuestra A. Fíjense que ahí sería el vector A unitario. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, a cada una de las coordenadas lo vamos a dividir entre la magnitud del vector, que ya supimos cómo sacarla mediante Pitágoras. ¿Ok? Por ejemplo, si este vector B lo quisiéramos convertir en un vector unitario, simplemente cada una de las coordenadas, o sea, 3, 4, la debemos dividir entre lo que nos dio la magnitud del vector, que nos dio 5, ¿cierto? Entonces sería, el vector B unitario sería 3 quintos, 4 quintos. Ahora bien, los vectores tienen dos tipos de productos, el producto escalar y el producto vectorial. A manera de cultura general de conocimiento para este curso, simplemente nos vamos a limitar a estudiar el producto escalar. ¿Ok? El producto escalar entre dos vectores
como su nombre lo indica, lo que te va a dar como resultado es un simple número escalar, a diferencia del producto vectorial, en donde ese producto entre los dos vectores te daría como resultado otro vector. ¿Okay? En nuestro caso, vamos a estudiar el producto escalar, porque además el producto vectorial es algo que se da en vectores en el espacio, no en vectores en el plano. Vemos que podemos calcular nuestro producto escalar de dos maneras. Una es si conocemos la magnitud de ambos vectores y el coseno y el ángulo que hay entre ellos, porque entonces así sacamos que el producto escalar entre el vector A y el vector B, por ejemplo, sería la magnitud o módulo del vector A por la magnitud o módulo del vector B por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Como nosotros en tercer año todavía no vemos trigonometría, podemos sacar el producto escalar de otra manera. Y esa otra manera es simplemente multiplicando este componente a componente del vector y sumándolo. Es decir, por ejemplo, el vector A que tiene coordenadas a sub 1, a sub 2, cuando lo multiplicamos o cuando le hacemos el producto escalar por el vector B de coordenadas b sub 1 o b sub 2 por b sub 2, vamos a obtener que simplemente su producto escalar será a sub 1 por b sub 1 más a sub 2 por b sub 2. Bien, vamos a repasar ahora una serie de ejercicios resueltos acerca de este tema de vectores. Comenzamos calculando la magnitud. Por ejemplo, les enseño ese vector A que tiene coordenadas menos 4, 4. Calcularle su módulo o su magnitud es simplemente aplicar el teorema de Pitágoras, como pueden ver. Es decir, la raíz de la suma del cuadrado de sus componentes. O sea, menos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso nos da raíz de 32, que si en matemáticas, y si ya vieron el tema de radicación, pueden ver que se puede reducir a 4 raíz de 2. O en su forma decimal 5,657 si tomamos en cuenta solo 3 decimales. Este es un caso similar que a simple vista se veía como más complicado, pero al realizarlo nos damos cuenta que es más sencillo, ya que el vector B tiene coordenadas raíz de 3, 1. Puede ser raíz de 3, de repente nos choca la vista, pero cuando lo elevamos al cuadrado simplemente tenemos 3. Y al elevar al cuadrado 1, obviamente es 1, 3 más 1 es 4, cuya raíz es 2. Lo que resultaría que es la magnitud de nuestro vector B. En este ejercicio nos dan una serie de vectores y bueno, nos manda a hacer las sumas o restas algebraicas plateadas. En el primer caso, bueno, el más sencillo de todos es sumar los vectores A y B, cuyas coordenadas podemos ver arriba, menos 4, 4 y raíz de 3, 1. Y simplemente, bueno, sumamos coordenada con coordenada respectiva, pues, o sea, sub 1 más B sub 1 y A sub 2 más B sub 2. ¿Ok? Lo que nos da menos 4 más raíz de 3 y 5. En este caso vemos que nos están planteando una resta del vector C menos el vector B, y eso es tan simple como restar los pares de coordenadas respectivos de cada vector, es decir, C sub X menos B sub X y C sub Y o menos B sub Y, o como prefieran, C sub 1 menos B sub 1 y C sub 2 menos B sub 2, ¿ok? Nos da menos 5 menos raíz de 3 y 8 menos 1 que nos da 7. Aquí vemos que tenemos un producto escalar entre los dos primeros vectores, A y B, y es simplemente, bueno, multiplicar a sub 1 por B sub 1, más a sub 2 por B sub 2, como se coloque ahí en la lámina, a sub X por B sub X, más a sub Y por B sub Y, es decir, menos 4 por raíz de 3 y más 4 por 1. 4 por 1 es 4 y menos 4 por raíz de 3 es menos 4 raíz de 3, más 4. Eso lo podemos factorizar, sacando como factor común 4, y bueno, sería en este caso menos 3 más 1, que es lo mismo que menos raíz de 3 más 1, o lo que es lo mismo, 1 menos raíz de 3. Bueno, no sé si ya a estas alturas ustedes en matemática vieron el tema de radicación, pero cuando lo vean se van a familiarizar en cómo trabajar raíces o radicales. Bueno, aquí nos plantean hacer el producto escalar entre el vector C y el vector B, lo que se hace análogo al caso anterior, es decir, C sub X
por B sub X más C sub Y por B sub Y. O C sub 1 por B sub 1 más C sub 2 por B sub 2. Lo cual, como nos da el resultado final, menos 5 raíz de 3 más 8. Ya que, bueno, menos 5 por raíz de 3, menos 5 raíz de 3 y 8 por 1 a 8. Y bueno, en base a esos sencillos conceptos que se les acaban de presentar y los ejercicios resueltos, se le proponen estos ejercicios, ¿ok? Calcular sus magnitudes, hallar sumas y restas, ¿ok? Ya son vectores con componentes un poquito más complicadas, pero bueno, como es una tarea para la casa y van a tener bastante tiempo para realizarla, pueden tener chance de realizar estos ejercicios que tienen un poquito más de nivel de dificultad, pero no es cosa del otro mundo, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos magnitud, calcular la magnitud de un par de vectores y hacer una suma y una resta. Y bueno, en este caso se les está proponiendo que hagan un par de productos escalares entre dos vectores, ¿ok? Y hacer una suma de vectores, pero en vez de ser como en el caso de la lámina anterior, en donde se les pedía que lo hicieran analíticamente, es decir, sacando cuenticas, aquí lo vamos a hacer geométricamente, como aprendimos en una de las primeras láminas. ¿Ok? Para eso, les sugiero utilizar ya sean hojas milimetradas o, si no les es fácil conseguirlas, hojas cuadriculadas. Ojo, si tampoco pueden conseguir hojas cuadriculadas, hacerlo en hojas blancas, pero bueno, se les va a complicar un poquito más a la hora de hacer la graficación de los ejes, que les queden bien perpendiculares, ubicar bien los puntos en el plano y ahí buscar la suma de forma geométrica. Bueno, y como decía el cochinito Porky, eso es todo, amigos. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos y feliz día.